llegó la hora de hablar. Te voy a contextualizar por qué te visito, porque quiero aprender de ti y dejaremos un espacio, obviamente, justo después para que te puedas presentar y nos cuentas quién eres. Ok. Yo estoy en la búsqueda de testimonios Sí. de empresas y de personas exitosas. Y entendiendo que el éxito pues, es relativo a cada persona, igual existen casos de éxito como Podesta, que lleva pues, 64 años en el mercado, y cuando veo un negocio que lleva tanto tiempo, sostenible, todavía que tiene el corazón de los consumidores, me genera mucha intriga. Uno, porque eso no es normal en la industria. Dos, también porque cuando en muchas ocasiones mencioné el tema de los empleados y los colaboradores, me dijeron, Vin, habla con Daniela. Habla con ella porque vas a aprender cosas interesantes. Entonces llegó el año, sabemos que estamos en una situación con la industria un poquito compleja de cara a retener a nuestra familia colaboradora. Hay una gran deserción y la gran meta de este año es escribir un libro sobre esto. Así sabías, pero el trabajo mío es escribir la biblioteca de marketing para restaurantes. Sí, lo he leído. Esa ha ¿Lo has sido leído? como tu intención, lo he oído, sí. Y mira que el marketing no es solamente un tema de cocina, sino también cómo trabajamos Todo. con el equipo de trabajo. Es tener a todo. Y es lo que yo quiero aprender de tu mano. Entonces, para contextualizar a la comunidad, me encantaría que te pudieses presentar, que nos contaras también qué es Podesta, qué ha pasado desde sus inicios al día de hoy, y después de eso elaboramos sobre ese tema, tanto de la filosofía de la empresa, filosofía sí, como también tema de empleados, etc. ¿Listo? Bienvenida. Gracias. Bueno, yo me llamo Daniela Podestá. Te cuento del restaurante. El restaurante empezó hace 64 años. Tuvo sus inicios en Maracaibo. Fue la primera sede que tuvimos en el centro de Medellín. Wow. En ese entonces se llamaba Grill Piemonte, ¿ya? Y digamos que la historia se devuelve un poquito a mi papá. Mi papá es italiano, él estudió música, él es músico de conservatorio en Italia. Se viene para Colombia porque estaban buscando músicos en Latinoamérica, bueno, en Colombia particularmente, para la Sinfónica. Entonces él dijo, arranco, sin saber nada, no tiene nada que ver con Colombia, pero en ese entonces arrancó, junto con otros italianos músicos, y llegó a Manizales, fue su primer ciudad. Llega a Manizales, llega a la Sinfónica de Manizales, y luego, con unos amigos, iba a ver la primera feria de flores en Medellín. Entonces, los contratan, él formó, aparte de la Sinfónica, forma un grupito de músicos, y los contratan en Medellín. Llega a Medellín y el día que llega a Medellín cae el general Rojas Pinilla, aplazan Feria de Flores, él ya se queda en Medellín, entonces empezó como, digamos que se le alargó la estadía porque no hubo Feria de Flores en ese momento como debía ser. Se empiezan medio a dar a conocer y trabajaban en el Club Unión, pues tocaban en el Club Unión, tocaban en el Club Campestre y así en diferentes lugares, y luego dan con un italiano que tenía un restaurante y se llamaba Grill Piemonte, era ese. Entonces ya ellos también empiezan a tocar a veces en el restaurante, y después como de una negociación, el de este señor se va a trabajar a México y mi papá queda en el restaurante. Entonces ahí empezó. Digamos que combinando como su profesión músico y su otra pasión que ha sido la cocina. Entonces empezó a trabajar y se fue yendo el tiempo. Después se fueron mudando de sede porque
porque siempre había habido cuentos con las casas. Iba a pasar una carretera, luego iba a pasar la oriental, entonces también se tuvo que ir de la casa donde estaban. Entonces primero estuve en Maracaibo, luego en la playa y ya luego vienen al poblado, donde hoy es el edificio Milla de Oro. Ok. ¿Dónde era ese edificio? Eso era una casa hace muchísimos años y ahí fue el del poblado. Luego conocí a mi mamá, entonces digamos que a ella se le va alargando un poquito la estadía. Y desde que empezó como Piemonte, el restaurante fue Piemonte hasta el 90, me devuelvo. Desde que empezó fue un restaurante con esas características. Era un restaurante donde iba gente como a celebrar cosas importantes, iba gente elegante. En esa época pues las vestimentas eran hermosas, la gente iba muy bien vestida, había presentaciones de artistas importantes que llegaban a la ciudad y los hacían ahí. Entonces digamos que esa línea la fue conservando siempre. Ya después, por un tema de una sociedad, no funcionó y se termina, pasa de ser Piemonte a ser Podestá, nos cambia de nombre. Pero siempre igual pues a cargo mi papá y mi mamá. Entonces se fueron mudando como de casas. Varias ocasiones si nos volvemos a las casas que había habido, las casas no existen o han pasado vías en el medio. Entonces finalmente ya después llegamos a Indiana, que llevamos aquí 12 años. 12 años en Indiana. Entonces digamos que así muy breve, esa es como la historia y así van 64 años. Y en esos 64 años, siendo tú hoy, me imagino que gerente de Podestá, ¿qué crees desde tus ojos ha sido el éxito de este negocio? Lo dijimos ahora desde, pues en la introducción, no es normal que un restaurante se quede tanto tiempo en el mercado. En tu opinión, ¿qué es eso? Yo creo que, bueno, digamos que es como una combinación de varias cosas. Pero digamos que yo creo que hay como un hilo conductor y es el hecho de que siempre ha generado como algún vínculo emocional con la gente. Por un lado generacional, entonces los clientes hoy cuentan que sus papás se casaron en el restaurante. Digamos que esta es la sede más pequeña que hemos tenido. Siempre han sido fueron casas muy grandes, que en ese entonces no había mucha oferta o de salones o de casas de eventos como lo hay hoy. Entonces se celebraban muchísimos matrimonios y mucho otro tipo de celebraciones. Entonces la gente va asociando, no, es que mi papá conoce a tu papá o mi abuelo conoció, allá se casaron mis abuelos o mis papás, allá bautizamos a mi hijo y entonces el hijo se bautiza y después se gradúa del colegio y viene por el grado del colegio acá y después el hijo se va a casar y vuelve. Entonces, digamos que hay un tema de una conexión y un vínculo emocional que finalmente ese tema también como emocional que te identifica con un sitio te hace volver, te hace querer volver. Claro. Eso sumado hay un tema, digamos, de cocina que ha procurado siempre como proteger y conservar los procesos clásicos italianos. Es una cocina que a pesar de que avanza y obviamente hay mucha intervención tecnológica y lo que quieras, siguen dándole una importancia y una relevancia muy grande a procesos manuales, a un tema artesanal, a todo ese tema tradicional que va pasando de generación en generación. Hoy en Italia las abuelas y la gente muy mayor, muy longevos, todas hacen la pasta en la casa, hacen las salsas en la casa, cocinan, son muy mayores y todos cocinan. Entonces ese proteger ese tema como desde lo artesanal conserva mucho los ingredientes y la calidad del resultado final. Que ha sido coherente durante todos esos años. Todo el tiempo, sí. Que pasa algo frecuentemente aquí, es que, bueno, un nuevo negocio llega, abre, comida espectacular, la pasas delicioso, pero vuelves 6 meses después y ya no encuentras el mismo nivel de coherencia que hace que la fidelización se va para el piso. Ustedes supieron mantener eso.
Digamos que sí, en parte, digamos, a través de la cocina, esto, a través de los platos. Ahora, a través del servicio como tal, ¿qué pasa? Es un servicio muy, muy personalizado, ¿ya? Entonces, eh, ¿a qué voy con eso? Que la idea es que tú llegas y tú puedes decir, mira, no, yo tengo ganas de comerme este plato que no está en la carta, pero los ingredientes los tengo, pero yo te los saco. Mira, es que yo quiero este plato que está en la carta, pero en vez de esto con esto y en vez de esto con esto, No te lo puedo. armo. ¿Que altero el costo de ese plato? Puede. ¿Que altero el inventario y la estandarización del plato? Sí. ¿O que vale la pena? Absolutamente. Absolutamente. ¿Qué me vale a mí desarmar? No vale nada. Entonces, vale mucho la pena hacer eso, porque le estás dando gusto a alguien. No le estás imponiendo cómo son las cosas, sino que al revés, la persona viene, entonces sabe que acá se come esto con esto, de esta manera, así eso no se use, no está en la carta, pero aquí se lo vamos a hacer. Eh, Saben que a ti te gusta el agua, pero a ti te gusta el agua en un vaso de whisky. ¿Por qué? Porque a ti te gusta el agua en un vaso de whisky. Y cada que tú llegas, te traen tu agua, tu vaso corto ya te conocen. Rescatemos eso. Sí. Siento que hoy en día en la industria priorizamos la transacción, incluso el acto de entregar un plato, pero muchas veces desfavorecemos o no priorizemos o no nos responsabilizamos por las emociones del cliente. Y siento que este ingrediente secreto, uno de los ingredientes secretos de ese tiempo que tiene el restaurante, es principalmente estar dispuesto a acomodarse a las necesidades, expectativas del cliente y a asegurarse que las emociones sean positivas. Y eso a detrimento de la rentabilidad, lo decías ahora, o del orden dentro de la empresa. Que entiendo, bueno, de pronto dentro de una cadena de restaurantes es complicado. Claro, completamente de acuerdo, completamente de acuerdo. Pierdes también un control. Aquí es más fácil tener un control en ese sentido, ¿cierto? Porque es un negocio. Exactamente. Entonces, pero digamos que es la ventaja de pronto de eso, de un negocio, de que controlarlo entonces es más fácil, pero eso no se le puede olvidar a uno. O sea, esa parte de finalmente cuando vas a un lado y tienes también la interacción con quien te atiende, con la persona, y que te dan ese gusto, así sea quebrando y saliéndose de cómo tienes las cosas organizadas, pero lo que estás ganando es que esa persona finalmente está recibiendo una emoción, ¿cierto? Y lo que a la larga determina una experiencia que tienes son las emociones, buena, mala, más o menos, si te gusta, si no, si tienes miedo, si es la emoción que sientes durante la experiencia. Entonces, es un lugar, uno va donde lo tratan bien, donde lo hacen sentir bien, donde lo contemplan, ¿cierto? A ti te gusta ir a un lugar, es como cuando vas, no sé, vas mucho a un supermercado que se queda cerca de tu casa, ya llegas y te saludan por el nombre. Y ya saben que a ti te gusta cualquier producto. Y a veces se agota y te dicen, se agotó, ¿para aquí le estoy guardando el suyo? Y cosas así. Yo sé que a usted le gusta, allí le guardé uno porque ya se iban a acabar. Llámese una tienda de ropa, llámese un supermercado, a donde sea. Entonces, ese tipo de cosas, que también cada vez son menos comunes, se van volviendo y van volviéndose como más especiales y van rescatando la importancia. El hecho de que te sientes a una mesa y esté con un mantel, con una servilleta, que esté bien, que te atiendan, que te están haciendo un rato, estás sintiéndote bien. ¿Sí me entiendes? Y recordemos en qué industria estamos, porque incluso me encanta que hayas mencionado antes de la comida el tema de celebrar momentos importantes. Un negocio como Podesta sí vende alimento, pero en el alimento sin esas emociones, sin, por un lado, la oportunidad de celebrar un acontecimiento en la mesa y por el otro, el servicio que complementa esas emociones,
pues no sería más el restaurante, perdería como su alma, ¿sí? Y siento yo que la mayoría, intento de ser un poco crítico hacia la industria, porque es también un poquito mi responsabilidad con la empresa, es, bueno, recordar que si bien estamos haciendo negocios y la rentabilidad es importante, también tenemos que cuidar esa relación con el cliente, digamos el tema del empleado. Pero en el caso de ustedes, creo que es ese compromiso de cara a ese cliente que permitió sostenerse. No sé qué pasó en cuanto a gerencia, pero me imagino que hay un tema de administración que tiene que acompañar ese proceso. Pero rescato muchísimo, otra vez más, ese ingrediente secreto que es la responsabilidad o responsabilizarse por las emociones de ese cliente. Eso es Podestá. Y digamos que ahí entra a jugar el papel importante los empleados, Bien, ¿cierto? súper. Que pues finalmente son la cara al cliente. Entonces, ¿qué es lo que para nosotros es? O sea, eso que yo te digo hacia un cliente, exactamente hacia un empleado, es la misma historia. Es el tema de los detalles, es el tema de que el personal es, sí, hay unos lineamientos, pero cada persona es distinta, entonces te vas a salir de esos lineamientos. ¿Y qué pasa? No pasa nada, ¿me entiendes? ¿Hay una hora de entrada? Sí, hay una hora de entrada, pero alguien no puede entrar a la hora que puede entrar. Algo pasa, es que a todos nos pasan cosas. Entonces no hay un reloj, pues que usted llegó, no pasa nada. Procuramos por entender quién es cada uno. Al que tiene hijos, le importan los hijos y sabemos que su dinámica que tiene hijos es una. Al que vive con papás mayores, su dinámica es otra. Al que es joven y está estudiando, su dinámica es otra. Entonces nos metemos como de buena manera, llamándolo, en la vida de cada uno. Y ese hecho hace que ellos, o sea, nosotros bajar nuestra filosofía hacia ellos, hace que ellos bajen esa misma filosofía hacia los clientes. Entonces, de la misma manera, les dan gusto. Así como si algo pasa, alguien se enferma y yo tengo que llamar a alguien que está en descanso y decirle, esto está, en 2 segundos están acá. Por lo mismo, ¿me entiendes? Porque es más un tema más personal. Entonces, esas cosas las va valorizando uno, y lo que yo digo es que todos necesitamos de todos. Todos, o sea, uno que salió de la cadena se fue al piso. Entonces, mi papá es mayor, cuidan mucho a mi papá, él se mantiene acá también, entonces, así como cuidan a mi papá, nosotros a ellos, todo se va, todo es una cosa recíproca. Y así como hemos tenido gente que se ha jubilado y se ha ido, tenemos gente muy joven también, pero joven que van acumulando años aquí, llevan 5, 7, 10, 12 años aquí y siguen contando, de pronto por lo mismo, porque digamos que es un espacio donde no es solamente un trabajador y tiene que cumplir con un horario, nosotros con un sueldo y estas son sus funciones y Chao. entonces, nuevamente, de pronto también es más sencillo, por así decirlo, en un lugar donde solamente hay una sede. Es que manejar gente no es fácil. Entonces, cuando ya empiezas a replicar el modelo y quien está a cargo de personal es alguien que simplemente pones de encargado de un sitio, de un punto de venta, pero no tiene la estructura y el conocimiento de manejar personal. Entonces, muchas veces son esas reglas así muy tajantes que el empleado pues, se va a aburrir porque no es una persona, no es una persona, sino que tienes que cumplir unas funciones como una máquina, no las cumpliste, no serviste o chao, no sé. Entonces, digamos que esa parte es Vital. para nosotros es vital. ¿Dirías de pronto que en lugar de manejar eso como una empresa, lo manejaron como una familia? Pues sí, no, porque de todas maneras las normas tienen que existir, debe haber un lineamiento, ¿cierto? Pero por lo menos en el sentir, en el que se sientan bien, sí. ¿Sí me entiendes? O sea,
en el que si tienen un inconveniente pueden llegar a nosotros, en el que si les pasa algo, nosotros los vamos a ayudar, en que si tienen unas prioridades en sus vidas o en sus casas, a nosotros nos importa demasiado ayudar a irlas supliendo. Entonces, digamos que en ese sentido, como que uno va un poquito más allá, ¿sí me entiendes? Entonces, claro. Y finalmente, si ellos están contentos, si se sienten bien, eso baja. Y son los que te están tratando la gente, ¿cierto? Entonces, otra cosa que hemos procurado siempre es que yo, pues cada que viene alguien nuevo es, aquí tenemos unas funciones, cada uno, pues somos toderos. O sea, yo soy la prima, a mí no se puede ir hay que ir por tal cosa. Pues yo me voy por ello, tengo que resolver. Llámese que voy por eso, me meto a la cocina, me meto a la caja, hago lo que sea, no importa, o sea, no tengo que estar sentado en un escritorio. Y así. Entonces, eso es a punta de ejemplo. Finalmente, uno es quien baja eso como a la gente que está con uno. Uno es el primero que tiene que demostrar eso. Van recibiendo ese ejemplo y después te lo devuelven. Incluso mucho hemos intentado de interactuar también con empleados de restaurantes y mira que en muchas ocasiones la queja más grande no es necesariamente un tema de dinero, sino un tema de liderazgo, de cara al administrador, al gerente, etcétera, donde los empleados no se sienten escuchados ni valorados. Efectivamente, me gusta ese liderazgo desde la familia. Yo creo que lo podemos percibir estando acá y según lo que nos has comentado, pero si uno desarrolla como emprendedor la capacidad de ser más empático, de escuchar, ¿sí? Y de motivar a las personas, puede hasta ser más beneficioso que crear la estructura. Completamente. Toquemos eso, porque mira, dentro de ese libro que quiero desarrollar, inicio desde la estandarización, que es que, bueno, entienda cuáles son los roles, perfiles, procesos que necesitas para construir esta empresa. Pero siento al mismo tiempo, hablando contigo, que si ya tengo mi empresa y mis empleados y nos vamos tan bien, de pronto lo primero que tengo que hacer es escuchar, hablar con ellos y saber cómo van y responsabilizarme yo por ellos. ¿Tú harías eso? Sí, claro. ¿Sí? Claro. Primero escuchar. Es que por lo primero, además porque es que son los que están en contacto con el cliente. O sea, el insumo número uno de información son los empleados. Claro. Y si a ellos les duele, van a procurar por obtener información, por decir, que puedan escalar y que sea beneficioso para un negocio. ¿Sí me entiendes? Entonces, pero en la medida en que ellos se sientan importantes y muchas veces uno oye y cada uno tiene una historia muy distinta y muchas veces no son historias fáciles de vida, muchos tienen que recorrer unas distancias enormes, entonces todo eso vale un montón y en la medida en que yo creo que sientan que uno va más allá con ellos de simplemente una relación de un contrato laboral y se acabó, te van a responder. Pero quien da el primer paso y quien tiene que mostrar eso es uno. ¿Sí me entiendes? Claro. Y ya con el tiempo te van respondiendo. Cada vez la gente joven es más inestable, es cierto. Es una cosa generacional contra la que no es muy difícil ir, no podemos pelear con eso, pero uno sí se da cuenta que la importancia que ellos le dan a sentirse como valorados, escuchados, que a uno le importa sus vidas, porque como te digo, cada uno tiene unas realidades muy distintas, necesidades muy distintas, entonces el hecho de que un empleado hoy no tiene con qué dejar la niña, porque se la cuida su mamá y su mamá se enferma, entonces ¿cómo va a hacer? Tráigase, me la mete a la oficina y yo le doy unos colores y la ponemos a pintar, ya está, se queda viciosa. Eso no es todos los días.
Pero si eso le permitió a su empleado venir a trabajar y que su niña estaba aquí pintando tranquila mientras podía trabajar porque su mamá no se la podía cuidar hoy, eso no nos quita nada. Y por el contrario, ella está tranquila, pudo traer su niña, que eso es todos los días. Bueno, hay que ver qué pasa. Pero es que eventualidades tenemos todos, a todos se nos enferma un hijo, a todos tenemos eventualidades con un papá, una mamá, algo en la casa, no sé, cosas. Entonces, si uno puede dar una mano y resolver una situación, entonces te entras un poquito más como en el trabajador y ya es la persona. Y siempre eso se va a valorar. Ahora me mencionabas, bueno, que hay personas igual que se van, otras que se jubilan, etcétera, que se retiran. Dentro de este proceso de contratación, ¿no? ¿Has establecido, no sé, algún ritual, alguna buena práctica que recomendarías a un emprendedor? ¿Sabes qué? ¿O es muy orgánico? Sí. Sí. O sea, sí, yo a veces recibo una hoja de vida, uno sí la mira, una que otra vez pues tienes como de dónde preguntar, pero en realidad es muy, no sé, es como un feeling que a veces te puede dar alguien y funciona como no funciona. Entonces, ha habido casos en los que uno dice, no, este personaje no es y por aquí no es. Pero en muchas ocasiones hay mucha gente muy buena que simplemente está esperando a que se le dé una oportunidad buena. Pero una oportunidad buena no solamente va en el ingreso, es un poquito más allá, es que entendas que muchas veces tienen unas circunstancias de vida en las que vos a veces puedes ser flexible y te van respondiendo. Otra gente no responde, ok, no son. Pero cuando encuentran mucha gente muy buena, que simplemente buscan como esa oportunidad y que son muy agradecidos. Porque como te digo, vas más allá de la relación de simplemente es un empleado que viene a cumplir unas funciones en una jornada laboral. Y cuando eso vos lo entendés, y eso es una cosa que se valora enormemente. Y así como, entonces ellos valoran eso y uno valora enormemente porque es lo mismo, yo puedo contar con ellos. Alguien se me incapacitó y este otro está en vacaciones. No, tranquila, yo me devuelvo, no importa. Entonces, eso se vuelve recíproco. También siento que si una persona ingresa aquí por primera vez, ya se estableció esa cultura, que llamémosla cultura organizacional, que es como ese sentir, esta manera de proceder, de pensar, que automáticamente va a sumergir este nuevo integrante para pensar igualmente a como las demás personas. ¿Sí? Sí, Sí. sí, así es. Muy bien. Volvemos a la mesa. ¿Tú crees que hay clientes que vienen, si bien la comida es importante, pero hay clientes que vienen para los empleados? Yo creo que es como un todo. Sí. Y ellos hacen parte de ese todo. O sea, le quitas un pedazo al todo y se cayó. O sea, es un tema de la comida, los empleados. ¿Qué pasa? A los empleados ser constantes y llevar mucho tiempo con nosotros, entonces conocen a los clientes y los clientes a ellos. Y como te digo, ya ni tienen que hablar, ya vienen, se sientan y los saludan, ¿cómo estás? ¿Qué más? Y los llaman y con alzar la mano ya saben cómo le tienen que traer lo que le van a traer. Ya saben qué le gusta, cómo le gusta, los conocen a la perfección. Entonces, hace parte de la experiencia. Como te digo, cuando tú vas a un lugar al que vas con mucha frecuencia y te saludan por tu nombre, y ya saben que te gusta, que no te guarde esto porque te gusta mucho. Entonces, es una sumatoria de todo y una parte que se caiga desbarata todo. Claro. Que la experiencia la suma todo. La comida es sumamente importante. El sitio, cómo te atienden, cómo te sirven y cómo te hacen sentir. Que es que pues, ir a llenar el estómago, ahora sí, pues hay lugares que lo haces porque tenés afán, necesitas comer, eso es una necesidad. Pero hay otros lugares en que vas porque te hacen sentir bien. Simplemente con saber que el agua no te gusta con hielo y te la sirven sin hielo, te hacen sentir bien. Ejemplo, vienen acá clientes, piden una botella de lo que quiera, de lo que sea. No se la terminan de tomar. Perfecto, queda marcada y ahí está guardada. Ay, y cuando vuelven a la próxima vez, hasta la botella de
fulanito, y se la Wow. siguen tomando. Ahí tenemos todo un inventario con nombres. Entonces, todas esas cosas son sumas de detallitos chiquitos que a la larga generan una experiencia, y generan una experiencia también los mismos empleados, porque los conocen, porque y hay algunos que tienen unas preferencias y les gusta que los atienda uno mucho, el otro, y, y saben cómo les gusta que les entreguen las cosas, que les saquen o la comida o lo de tomar, o que si viene el niño ya saben cómo qué poner a hacer al niño para que se entretenga, y así. Es que mira, esas pequeñas acciones, iniciativas, dependen por un lado de la satisfacción del empleado, pero también su entendimiento de la importancia de cuidar a ese cliente. Y vemos frecuentemente en la industria una desconexión entre lo que el dueño desearía para sus clientes y el servicio y lo que realmente entrega el empleado. Lo cual, si nos ponemos en la piel del empleado, entendemos también que hay problemas y es por eso que no funciona. Pero todas esas pequeñas iniciativas que tú promueves en la mesa, ejemplo, la botella de vino o lo que acabas de mencionar de que pues ya sabemos que no le gusta agua con hielo, entonces agua solita, ¿cómo lo transmites al empleado, asumiendo que este empleado llega mañana por primera vez? Hay un protocolo, hay una manera de pensar que desde el principio le decimos, mira, aquí, cualquier cosita, esta hojita, lo que pasa aquí, el milímetro cuenta. ¿Cómo lo transmites? Primero eso, pues primero explicarles, digamos que de una manera muy sencilla, el funcionamiento normal, ¿cierto? Lo otro es que, miren, lleguen y se sienten a mirar. Mire cómo hacen los otros, qué hacen los otros, cómo hablan, qué dicen, qué preguntan, cómo se relacionan, cómo saludan. Miren. Entonces al principio nada, mirar para entender cómo hacen las cosas, cómo se hace. ¿Cuánto tiempo? Depende, cada persona es tan distinta y le vas viendo como la iniciativa y la forma de ser a cada uno muy distinta. Súper. Por ejemplo, algunos llegan y empiezan a quitarles la costumbre de tutear, no es fácil, porque es una costumbre, es algo que tenés arraigado, entonces, o hablar de vos, entonces al principio es costumbre, hay gente que la coge más fácil, otras se demora un poco más, entonces no, nuevamente, es que no es una cosa así milimétrica, rajatabla, cada persona es muy distinta. Entonces, pero cuando vas entendiendo como rápidamente cuál es esa cultura que hay, no es difícil, porque como te digo, por lo general el personal que ves es personal que lleva mucho tiempo. Entonces cuando hay alguien nuevo, primero mire cómo hablan, cómo se hablan entre ellos, cómo le hablan a la gente, cómo se saludan, cómo reciben a alguien, cómo quitan. Toda la parte de protocolo de mesa es importante, entonces así la deben aprender por dónde sirves, por dónde levantas un plato, todo. Esa parte sí. Pero ya de todas maneras va como fluyendo y con cada persona es diferente. Pero al tener tus compañeros que llevan tanto tiempo, no es difícil, que está digamos que muy estructurado, entonces en todos lo ves igual, entonces no es difícil como ir cogiéndole el tiro. ¿Y la comida? Un empleado debería entender el menú, debería conocer los platos. ¿Ellos son consumidores de esos platos? ¿Hay una indicación gastronómica o cómo? Sí la hay, sí. Algunos comen unas cosas, otros no les hay cosas que no, pues, Ni se atreven, gustos, porque la carta es amplia, pues hay carnes, pescados, pasta, mariscos, hay de todo, entonces hay sabores que les puede parecer, ¿verdad? Pero pues, pero nuevamente, digamos, como el personal suele ser de mucho tiempo, entonces es desarrollar como una inducción para los que entran nuevos y un gusto, y es de ensayo y error. Al principio siempre estás al lado de la gente, y lo otro es, por ejemplo, en cocina,
pasas por todas partes, pasas por todos lados, porque no es yo solo voy a hacer pasta. No, no. Puede que vayas a ser responsable de este puesto, pero pasas por todos para entender cómo se sirve, a qué sabe. No te gustó, no importa que no te guste. Bueno, ese sabor ya sabes que así sabe, así debe saber. Así no te guste, así sabe. Porque obviamente deben probar la pasta, ejemplo. ¿Cuándo está lista la pasta? Pues tienes que probar la pasta muy pasada, la pasta cruda, la pasta, para que entiendas, hasta ahí está bien la pasta. Sí, está bien. Hay mucho proceso artesanal, entonces ir educando el ojo. Entonces hay mucha parte manual, artesanal, entonces vas a hacer pasta rellena. Y uno puede decir, bueno, mira, esto te está quedando, los tamaños están súper irregulares. No, deben ser todos muy similar. No es todo a punta de máquina que te reproduce exactamente igual cada uno, ¿no? Mano. Entonces la mano empieza a tener un factor determinante en cocina. Sí. Pero digamos que como la ventaja es que si alguien entra es una persona que entra nueva con otras que ya llevan mucho tiempo, entonces es más fácil porque ya todos tienen como un saber hacer y una cultura muy arraigada y es fácil bajarla a esa persona nueva que llega. Me pones en problema. Te voy a explicar por qué, pero me parece maravilloso e incluso era mi intención, por eso estoy acá. Este año el gran mensaje, o enero, febrero, que tenemos con la comunidad es, no empieza el año sin estandarizar, sin sí llamarlo solidificar o entender tus procesos, pero al mismo tiempo tú llegas y nos dices, mira, sí, eso es importante, pero no es porque tienes tu empresa súper estandarizada que te va a ir bien, porque también está el valor humano, emocional, de liderazgo, de cuidar, de escuchar, que se tiene que ejecutar. Y no sé qué tan estandarizada es Podesta, pero siento que el gran fuerte de ustedes es este espíritu humano, esta empatía que creo yo le hace falta a nuestro sector. Digamos que esa parte de estandarizar es clave, es importante, o sea, tienes que tenerla, pero siempre, eso no es un 100% a mi modo de ver. O sea, es el grueso, sí, es lo principal, pero siempre hay un porcentaje pequeño donde tú te tienes que dar un poco de flexibilidad de mover, ¿sí me entiendes? Digamos, el inventario de nosotros es un inventario muy cortico, muy corto, que eso es una ventaja, que pues a la hora, nuevamente, de hacer un inventario mensual, en desperdicios, en una cantidad, pues te facilita enormemente en costos, en llevar tus estándares, pero hay un margen pequeñito en el que para a nuestro modo de ver la flexibilidad entra en un negocio de estos, nuevamente como te decía. Ejemplo, el trío, hay un plato que gusta mucho, es un trío de ravioli. Hay quien nos dice, ay, pero el trío de ravioli, quítamele este y en vez de este me le metes más de los otros dos, que son tres pastas de tres rellenos distintos. No pasa nada. Gano mucho más haciendo eso que porque entonces me descuadré en unos. ¿Cuánto estoy ganando por hacer esto? ¿Sí me entiendes? Total. Igual, como te digo, el inventario nuestro es muy pequeño. O sea, nosotros lo llevamos muy corto en días. Entonces facilita, no facilita los descuadres y entiendes que esto aporta mucho más a que te descuadraron unos ravioli en un plato. No, tiene 1000 veces más peso esto. Entonces, igual, aprenden a qué. Y cuando tienes la gente contenta, la gente te cuida las cosas. Entonces te va a cuidar el inventario, te cuidan las mermas, te lo cuidan. Hay un concepto en el último libro que escribí, hablo de vida útil del cliente. Es decir, cuánto representa este cliente por año, pero también sobre varios años, desde cuántas veces vuelve, cuánto consume en promedio. Y
Y debemos recordar que un cliente no es una sola transacción, le dijimos ahora, sino que ese cliente tiene la capacidad a largo plazo de crear una venta sostenible que va a aportar al éxito del negocio. Y esas pequeñas iniciativas, sacrificar un par de ingredientes o 2 minutos en la cocina, eso puede hacer la diferencia. Completamente. Y te das cuenta por la recurrencia de la gente, porque esa gente recurrente viene con otra gente, entonces también empiezas a darte cuenta que traen gente nueva. Igual ves que nos sorprende mucho y es que cada vez vemos gente de más joven. Bien. Entonces, ¿qué pasa que hemos visto con la gente muy, muy joven, pelados? Y es que, como te digo, las generaciones pues van cambiando y puede haber también como, no sé, modas o gustos distintos, pero empiezan a encontrarle la gente muy joven gusto por comer en una mesa servida, vestida, como un protocolo diferente, porque cada vez pasa y es que cada vez más los restaurantes a manteles son más pocos, Son menos, es sí. menos común. Entonces digamos que eso va sobresaliendo más y a la gente le gusta que cuando va a un lugar como que te hagan sentir importante, te hagan sentir bien, ¿me entiendes? Y la gente joven, los chiquitos van entendiéndolo y les va gustando sentirse así. Y vas viendo cuando esa gente mucho menor va empezando como a repetir. Entonces, a veces es porque sus abuelos venían, sus papás venían y los traían cuando eran chiquitos, ya ellos van creciendo y ya vienen. Entonces es muy bonito porque vas viendo ese cambio generacional. Pero también gente completamente nueva que no había tenido un vínculo como ni de sus papás ni abuelos con el restaurante, lo empiezan a tener simplemente por el hecho de que les gusta ir a un lugar donde como que se sienten distintos, se sienten bien, les parece chévere. No es solamente ir por calmar el hambre y se acabó. Entonces es bonito ver eso. Súper. Y no es fácil. O sea, conquistar la generación siguiente es una tarea muy compleja. Para cerrar, que sé que te tienes que ir pronto, me gustaría preguntarte sobre la posición de Podestá de cara a la inflación, es decir, el aumento de materia prima, que significa mirar hacia adentro, revisar de pronto los costos, los precios de venta y preguntarse, bueno, ¿qué tanto eso va a impactar la satisfacción del cliente? Pues digamos que digamos, es un fenómeno que toca a toda la industria, a todas las industrias, pero particularmente la de nosotros pues, se ve bastante afectada. Entonces, por un lado, digamos que a todos nos está pasando como propietarios de un negocio, pero también como personas que salimos a consumir a un negocio. Entonces eso está pasando en todos lados. Entonces llega un momento en que seguramente en un principio es un choque, pero llevamos ya unos meses con ese choque y con ese impacto que pues te vas como adaptando como comensal. ¿Ya? Como persona que sale a comer a un restaurante, pues vas entendiendo y te vas adaptando a que los precios cambiaron y cambiaron en todas partes. Entonces, eso es un poquito. Ahora, como restaurante, vas adaptando. No puedes el 100% de las cosas y de los aumentos que ha habido, trasladarlos, es imposible. Porque son unos números en muchos casos y en muchos rubros demasiado elevados que no puedes hacer un traslado pues tal cual al cliente final. Entonces entras a revisar igual procesos, entras a renegociar con proveedores, esa parte es clave. Hay que revisar, nosotros hacemos aquí una tarea juiciosa durante el año varias veces y es revisar proveedores. Por lo general uno es muy, muy fiel, pero cada vez van saliendo ofertas que no puedes desconocer. Entonces es sentarse a hacer una tarea importante cada cierto tiempo de los proveedores, de lo que te va saliendo,
de la oferta que te hacen, de si puedes negociar en conjunto con otros lugares que puedas obtener pues un beneficio de ahí. Y revisar el inventario, trasladar como todo eso igual a los empleados que son quienes manejan la materia prima. El desperdicio, el número, ojo que esto, ¿qué ventaja hay? Que ellos también mercan. Entonces entienden lo que están valiendo las cosas. Entonces no es que uno por necesidad se los está diciendo, sino que ellos como también van y mercan y saben lo que les está valiendo, digamos que tienen esa sensibilidad cuando uno les dice, por favor, pilas, ojo con esto, manejemos bien esto, que no se nos vaya a dañar aquello. Entonces digamos que en ese sentido cada vez pues tratar de optimizar bien ese trabajo de compras y de desperdicio, que si bien nosotros digamos que lo tenemos de verdad muy poco, siempre hay algo que puede seguir haciendo. Entonces, y es un fenómeno que nos está pasando a todos. Entonces, es una realidad. Y que, como te digo, no solo salimos a comer, pues todos mercamos para la casa y nos damos cuenta cuánto vale el mercado. Entonces no es un desconocimiento decir, no, es que ya todo hizo así. En los alimentos todo subió enormemente. Que contextualiza al cliente y el empleado y entender que es de todos, pues Sí, es sí, una realidad sí, para todos. sí. Bien, bueno, para cerrar, ¿alguna recomendación, ¿no?, que le quieres hacer a un emprendedor que hoy tiene su negocio, que está probablemente viviendo unos retos que tiene que superar? ¿Qué le quieres decir a este emprendedor promedio del sector gastronómico? Pues, por un lado, digamos que el tema de los empleados es procurar estar muy ahí, ¿cierto? Digamos que metérseles un poquitico como a la vida, en el buen sentido de la palabra, ¿me entiendes? Que todos muchas veces tienen situaciones de vida, unos más complejas que otros, muy diferentes, y nunca está de más como darles una particularidad a cada uno y entenderles o su situación de vida y cuando uno hace eso te responden, ¿sí me entiendes? Muchas veces en la industria de nosotros hay gente que este es su primer trabajo o que están estudiando y este es su trabajo mientras estudian, o como dicen por ahí, lo cogen de escampadero mientras resulta otra cosa. Entonces, cuando les das como que les mostras que no solamente es un trabajo donde cumplís funciones y yo te pago, sino que me interesa un poquito más vos como persona, sueltan y te dan también, ¿sí me entiendes? Finalmente vos estás donde te sentís bien. Y si te estás sintiendo bien, No hay que cambiar. porque sí, o sea, sí, con unas condiciones bien y todo, pero además te sientes bien y te hacen sentir bien. Que la idea es esa, la idea es que uno pasa la mayor parte del tiempo trabajando en un lugar de trabajo y los restaurantes tienen horarios muy extensos. Entonces, que ese tiempo que están ahí, esos horarios que están ahí, que se sientan bien y te devuelven un montón. Súper. Daniela, gracias por tu tiempo, por tu sabiduría. No, muchas Yo gracias. creo que me dio muchas cosas. Lo que haremos es publicar tanto el video como el audio en YouTube y en los podcasts esta misma semana. Entonces te lo comparto apenas lo tengo y te soy muy agradecido. Es que digamos que de todas maneras todos los casos son muy distintos, pues Sí. todos los restaurantes son un mundo, todos los negocios. Lo que yo te estoy diciendo, si vos vas y lo aplicas a un negocio que tiene 5, 6 más sedes, no, por ahí no va a ser. Ni a la inversa, ni lo que aplicas cuando es un modelo que es replicable un montón de veces, no, tampoco va a ser. Buen punto. Pero digamos que como hay una cantidad de desventajas, dentro de las ventajas que hay con un único negocio es que puedes hacer esa flexibilidad en ciertas cosas, Claro. que también estás más al pendiente. Si yo tengo 5, 6, 7, obviamente muchas más sedes, para mí pues, yo no me puedo replicar yo. Entonces, Clave. pero
el tema de la gente cuando uno se involucra un poco más con ellos a nivel personal, en el buen sentido de la palabra, pero que te importa como más allá de que mucha gente que trabaja en los restaurantes hay veces viven en lugares apartados o en lugares difíciles, tienen condiciones de vida difíciles, muchas mujeres son cabeza de familia, entonces entender un poquito más y metérseles un poquito más como a la vida. Y entender te lo que tienen devuelven. sueños también. Por O sea, eso, estamos eso te lo construyendo. devuelven. Claro. Y para nosotros no hay placer mayor que ver que consiguieron. Es que no tienen una lavadora. Mucha, que vos puedes hacer parte de eso, una cosa tan sencilla para uno vivir. Y es, venga, saquemos la que la vamos organizando. Ya no tiene que lavar su mamá una ropa a mano. Y así. O sea, que hoy no tienen, que consiguieron unas cosas en su casa, en pandemia, por ejemplo, estábamos en pandemia y obviamente a todos nos encerraron, entonces varios tienen niños chiquitos y todos empiezan a estudiar desde el celular del papá o de la mamá, a estudiar desde un celular. Entonces teníamos unos equipos que ya, mal que bien dijimos, bueno, puede ir siendo hora de cambio, los cambiamos y todos se los dimos a los niños, a los que tienen niños chiquitos. O sea, y nadie te dice, pero ¿por qué le das un computador a él y a mí no? Tú no tienes hijos chiquitos, son felices, ¿me entiendes? Entonces, toda esa parte, pero tiene que salir de vos. De vos irla bajando y se la transmitís a ellos. Y todos los niños hoy que estaban estudiando en virtual, todos se fueron con computador para la casa. Wow. Entonces, y da una felicidad muy grande vos poder hacer eso. Y para ellos ver que su niño tiene su computador y nos mandan los videos de los niños estudiando con un computador normal en la casa, hombre, eso es una felicidad. Y siento que ese milímetro que hablamos de los detalles en la mesa nació entonces desde aplicar lo mismo con el empleado. ¿Sí? Por eso es que es lo mismo. Es lo mismo. Por eso decimos clientes externos y clientes internos, es lo mismo. Es Sí. que son lo mismo. Y finalmente hay un tema y es quién maneja al empleado. Mi papá está normalmente en el servicio, siempre lo es porque eso es lo que le gusta, sienta, toca piano, él atiende las mesas, todo. Pero están todos ellos. Pero mi papá se va a descansar todas las tardes, a esta hora, vuelve más tarde en la noche. Yo estoy ahorita, más tarde me voy. Entonces son ellos los que están a cargo. Pero entonces les delegas que les importe el lugar. ¿Sí me entiendes? Luego yo te digo, no, hoy no puedo venir, tengo que llegar más temprano porque tengo alguna cosa. No hay problema, pero cúbranse. Yo lo único que siempre digo es cúbranse, no me vayan a dejar un roto, cúbranse. Y listo, no pasa nada. Por ejemplo, hay uno que me dice que que él no le gusta salir a votar cuando hay elecciones. No le gusta su filosofía y no vota, ok. Y muchos, entonces él me cuenta es que mucha gente le dice, pero ¿por qué no vas a votar? Que cuando llevas el recibo de votación, en Colombia te deben dar por ley mediodía, libre. Si muestras que votas, se les da mediodía. Entonces que él le dice, pero ¿por qué no votas? Por lo menos para ganarte el mediodía libre. Él dice, es que si yo necesito eso, a mí me lo dan. Yo no necesito llevar un tiquete para que aprovechen. Para salir a hacer una vuelta. Y es verdad. Wow. Y logras así como hay gente que no te copia a ese estilo como de libertad y no, la gran mayoría dice, yo no necesito eso, si yo necesito algo y a mí me lo dan sin problema, porque yo sé que si a mí me están pidiendo un permiso realmente lo necesitan, no es porque que no quieren llegar, porque necesitan otro problema, hágale. Entonces, cuando uno baja eso a la gente, te responde. Habla mucho de cómo manejas a tu equipo. Y felicitaciones. Pues eso viene como de mi papá y mi mamá. Pues yo llevo apenas aquí, como te dije, 10 años, 11 años ya acá. Es que esto tiene 64, decía. Sí. Wow. Entonces, Increíble. y esto viene de mi papá y mi mamá, digamos que una filosofía igual, muy parecida. Pero que perdura en el tiempo. Sí, claro. Y que no podemos perder. Y el hecho de que tengas gente que lleve muchos años,
pasa eso, o sea, ellos te van, entonces ellos te van a cuidar a alguien y te saben decir, vea, aquí estuvo el doctor no sé quién y nos dijeron esto y vienen y les dan regalos y cuando han tenido hijos les traen regalo a los, ¿no? Wow. Porque es que es que eso es un tema, como te digo yo, como emocional. Por ejemplo, cuando hubo el QR, yo lo detesté con el alma. A mí me aterra salir a ver una carta en el celular, me aterra. Entonces, listo, tuvimos QR porque al principio obligaban, pues, pero casi que ahí mismo que nos dejaron, yo me fui de él. A imprimir. La ventaja del QR es que la gente puedes cambiar los precios muy fácil, no incurres en costos de impresión que valen mucho, pero listo, asumo ese costo. Pero a la gente le gusta tener su carta, pasar, es parte como de salir a comer, de esa experiencia. Entonces, a mí, por el contrario, tanta digitalización, que si bien no puedes desconocer los beneficios que tiene, un montón de cosas, pero o sea, yo nunca voy a entregar por aquí un iPad para que la gente pida por un iPad. Totalmente. Es que digitalizarse no significa deshumanizarse. Exactamente. Entonces, como esa diferencia. Hay baterías. Ah, bueno, tranquilo. Aquí está. Esa diferencia, diferenciar eso, perdón, es importante. Claro. Entonces, es como de las poquitas experiencias salir a comer que todavía pues, la tecnología no te la puede quitar. Hay muchas cosas que ya salir a comprar ropa, salir a mercar, puedes irla reemplazando hoy. Pues no puedes comer virtualmente. Y sí. No sé. Y no es tan fácil transmitir y generar emociones a través de un computador o un celular tampoco. Exacto, entonces son cositas que cada vez se vuelven más distintas. Vas teniendo más cosas que puedes hacer virtual, todo va más rápido, todo, ya no tienes tiempo para nada. Todo lo que eres virtual, porque no puedes ir a mercar, no puedes ir a comprar ropa, no puedes ir porque todo lo pides por aquí, ya llegó y así te evitas. Pero comer no. Y parte de salir a comer es el hecho de relacionarte. Interactuar. Entonces, No perder ese espíritu hospitalario. Yo sí, creo que no se puede. Y de lo que significa salir a comer, no es solamente pues que sacias el hambre. Es que hablas con la gente, te volves a ver con alguien, te desatrasas. Es un ratito que no te lo está pudiendo quitar esto que aquí vivimos pegados. Claro. Entonces, es eso. Muy bien. Daniela, otra vez muchísimas gracias por todo gracias tu a ti. conocimiento. No, gracias a ti, lo que necesiten, lo que quieran, con todo el gusto del mundo. Te agradezco.